Yo hoy quiero contar una historia que le pedí dos cosas al Señor. Y una es que no me ponga a llorar, porque soy llorón. Y es porque habla mucho de mi vida. Y la segunda, que no quede como una historia, qué lindo que sonó, sino que realmente sea Dios ministrando nuestras vidas. Que esta mañana usted se vaya con una palabra de Dios. Que sea Dios trabajando en sus corazones. Por eso es importante que vengamos predispuestos a oír la palabra de Dios. No hay nada más importante que el Señor en esta mañana. Y es a Él a quien venimos a oír, venimos a alabarle y venimos a glorificarle. Nuestros pastores están ahora en una convención de pastores en la central, así que bendecimos su vida. Y bueno, yo hoy quiero hablarles de la vida de Simón Pedro. Y siempre digo, es igualito a mí. Porque Pedro, uno lo ve cuando el Señor por primera vez se encuentra con él y él estaba pescando. Y dice que él estaba en el mar de Galilea y no habían pescado nada. Y el Señor habla con él y hay una pesca milagrosa. Y él, cuando se da cuenta del poder de Dios, dice que deja todo. Y el Señor le dice, deja de ser pescador de pescaditos, de peces, ahora serás pescador de hombres. Y ahí comienza la vida de Pedro. Y tiene que ver seguramente con mi vida y con su vida. Porque cuando conocemos al Señor, decidimos seguirle a Él. Y con fe, con fuerza, con ganas, comenzamos a caminar, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, creyendo en Él. Pero en el transcurso de la vida empiezan a pasar de todo. Siempre decimos, pobre Pedro, las que vivió y estando con Jesús, pero tenía que ver con su carácter, tenía que ver con su temperamento. Y como siempre decimos, Pedro metía mucho la pata, pero la realidad es que tiene que ver con nuestra vida. Continuamente estamos fallándole al Señor. Y esta historia que yo quiero contarles habla de dos cenas. Una cena y un desayuno. Habla de dos brasas. Habla de dos milagros idénticos en distintas situaciones, en el mismo lugar. Y en toda está Pedro. Y esta historia empieza en una cena cuando el Señor, la última cena de Él, quería estar con los discípulos. Y le dice, quiero juntarlos porque les quiero contar lo que me va a pasar. Y el Señor había lavado los pies de los discípulos y Él empieza a contar que uno lo iba a traicionar. Y empieza a contar que Él iba a sufrir, que lo iban a entregar, que iba a morir en la cruz y que Él tenía que ser glorificado. Imagínese si nosotros estuviéramos en esa mesa. Es un golpe tremendo, porque al que siguen, al que aman, al líder, está diciendo lo que le va a pasar. Y Pedro, nuestro amigo Pedro Simón, dice algo que seguramente es lo mismo que diríamos nosotros. Y ahí quiero leer. San Juan capítulo 13. Versículo 36. Y el Señor estaba diciendo de que él tenía que morir, resucitar, ascender a los cielos. Y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió, a donde yo voy, no me podés seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y le digo que tiene que ver mucho con mi vida, porque así como actúa Pedro, actúo muchas veces yo, prometiéndole al Señor fidelidad, perseverancia, qué sé yo, le podría decir miles de cosas, que le prometía al Señor y al otro día hacía todo lo contrario. Pedro dice, Señor, mi vida pongo por vos. Yo te voy a ser fiel. Yo estuve con vos y yo quiero estar con vos todo el tiempo. Tiene que ver con esas promesas que nos jugamos nosotros, que le decimos. Es más, en las canciones, usted mire lo que cantamos a veces, que lo hacemos con un corazón sincero. No digo que es falso. Lo hacemos con un corazón sincero, pero no nos damos cuenta a veces la magnitud de lo que estamos cantando. Y le decimos, Señor, te seguiré hasta el fin del día, mi vida voy a dar por vos. Yo no te voy a fallar. Están en nuestra naturaleza querer, qué sé yo, no sé, la palabra, impresionar al Señor. Y lo hacemos continuamente, Señor, no, yo voy a leer la Biblia, voy a orar, ahora voy a congregar todos los días, y después estamos como pollitos mojados. Y el Señor le dice, Pedro, ¿sabes lo que estás diciendo? Y nosotros, yo seguramente en esa mesa, cuando el Señor dice, porque en otros evangelios dice que Él dice, yo mi vida voy a poner por ti, hasta la muerte te voy a seguir, no importa quién esté, yo voy a estar con vos. Y nosotros por ahí haríamos lo mismo. Ya le digo, no es porque somos falsos, sino porque hay una intención nuestra de seguirle al Señor. Pero esta historia muestra muchas cosas de la falencia del ser humano y del amor y la gracia que tiene Dios con nosotros. Y en la vida de Pedro. El Señor dice, versículo 38, ¿tu vida vas a poner por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Fuerte. Qué terrible que si el Señor me dijera eso, yo diría, no, ¿qué estás diciendo, Señor? Si yo llevo tantos años en el Señor, si yo te sigo fiel, si yo siempre te canto, yo te predico, yo hablo, ¿cómo te voy a negar? Quizás otros que por ahí, que yo los veo, que no vienen a la iglesia, que andan en cualquiera, ellos pueden ser que sí, pero yo, no. ¿Cómo que te voy a negar? ¿Qué voy a decir qué? Y Jesús le dijo, no solo una vez, sino 2, 3 veces. Me vas a negar. Es fuerte, ¿o no le parece? Lo que veníamos cantando, lo que venimos diciendo al Señor. Y que el Señor te diga, muy lindo lo que cantás, pero vos me vas a fallar. Oh. Qué poco nos conocemos. Por ahí nos conocemos, pero no nos damos cuenta lo débil que somos como seres humanos. Y este trato que Dios tiene con Pedro es el que tiene con nosotros cuando nosotros nos creemos tan fuertes, tan poderosos, tan creyentes, tan evangélicos.
no sabemos los versículos de memoria, tenemos oraciones espectaculares. Pero llega un momento donde le fallamos al Señor. Y dicho y hecho, pasó eso. San Juan 18, del 15 al 18. Después de esa cena, ya el Señor, a Jesús, ya lo apresan, ya lo toman y empieza unas noches de juicio. El Señor empieza a pasar por tantas dificultades. Y Pedro, ya que le había prometido que él iba a estar con él continuamente, ya dice la Biblia que ya le seguía de lejos. Cuando el Señor fue apresado, cuando va al patio del sumo sacerdote, ya él ya le seguía de lejos. ¿Cómo cambiamos, no? ¿Cómo somos? Tantas promesas incumplidas que le hacemos al Señor. Muchas veces. Dice el versículo 15, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta, cuando Jesús estaba siendo llevado. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice que Pedro estaba afuera y se ve que él se quiso meter ahí al patio donde lo tenían a Jesús, que lo estaban maltratando, lo tenían ahí arrodillado, burlándose. Y se metió y justo la que estaba ahí, una mujer que estaba en la puerta, le dice, ¿no eres vos de este que están enjuiciando, que para ellos era un traidor de la patria, Jesús? ¿Qué dijo Pedro? Dijo él, no lo soy. ¿Cuánto pasó de esa charla en esa cena a esto? ¿Vos sos cristiano? No. Vamos a leer el 25 al 27, porque sigue esta historia. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijo, ¿no eres tú de sus discípulos? Dice que estaban varios ahí en una brasa, ahí en el fuego. Iba Pedro ahí, asomándose, siempre de lejos mirando lo que le hacían a Jesús. Y vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué versículo estaba yo? Ya me perdí. 25. Y le dijo, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Qué dijo él? Él negó, no lo soy. Claro, es tan fácil caerle a Pedro, ¿no? Pero somos así. Y le dije que es parte de mi historia. Porque muchas veces de una forma o de otra no he puesto soy cristiano o no he levantado el nombre del Señor en alto, sino que he callado ante las injusticias, ante las burlas. Y una vez, de una forma u otra, siempre estamos nosotros
yo diría, decepcionando a nuestro amado. Dice el versículo 26, uno de sus siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. ¿Se acuerda de esa historia, no? Que Pedro también, por amor al Señor, fue y le quiso cortar, le cortó la oreja a un soldado. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Qué situación, ¿no, Emma? Porque era un pariente del que le había cortado la oreja. Dice, yo te vi, vos no era el que estuviste en el huerto ahí con este que tenemos acá. ¿No eras vos el que estabas ahí en la plaza y junto? Por eso. Dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el versículo 27, negó Pedro otra vez. Y enseguida, ¿qué dice? Cantó el gallo. Hay otro evangelio que dice que cuando apenas dijo Pedro, no, Señor, no, yo no lo conozco a él, dice que cantó el gallo y la mirada de Jesús y Pedro se unieron. Eso es algo que... Y dice que él lloró amargamente y se fue porque recordó las palabras de Jesús. Cuando él dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, yo no te voy a fallar, yo soy el que vos elegiste porque vos elegiste bien, porque yo sé quién soy. Aquella vez, en un par de horas, el gallo cantó y le recordó a Pedro lo humano, lo frágil que somos. De eso se trata esto. Podemos cantar muchas cosas declarando que vamos a hacer al Señor. Podemos tener todas las buenas intenciones, porque en la vida de Pedro vemos muchas buenas intenciones por hacer, por amor a Jesús, pero metía la pata, porque no entendía el propósito de Dios, de Jesús en la tierra, porque no entendía cómo debía seguir la vida cristiana. Y el Pedro ese que era pescador, siguió siendo pescador aún con Jesús. Con su carácter, su temperamento, su forma de ser. Porque dice también, en otro evangelio, dice que la tercera vez que Pedro niega a Jesús, dice que él, con palabrotas, con malas palabras, insultando, dijo, no lo conozco a este, tal de todo. Es fuerte. Pero así somos los seres humanos. Venimos a la iglesia, el Señor nos toma. Venimos y congregamos, pero todavía nuestro temperamento, nuestro carácter, el viejo Pablo todavía no ha cambiado. Y queremos servir al Señor, y con toda la fuerza y con todas las ganas, y venimos y nos cambiamos y venimos a la iglesia. Pero no hemos entendido de qué se trata el Evangelio de Dios, ni cómo vivirlo. Entonces, con todas las ganas, con toda la fuerza, nos leemos toda la Biblia, sabemos, tenemos mucha sabiduría. Tenemos mucha fortaleza intelectual, física, para servir a Dios.
Pero lo que estamos aprendiendo esta mañana es que no se trata de esto. Es más, todo eso no sirve. La vida de Pedro es algo que nos enseña qué débiles que somos. Qué tan fácil podemos fallarle al Señor y fracasar en el intento por servirle hasta la muerte. Estar pegado a Él. Y nosotros vivimos por fe. Pedro lo tenía ahí al Señor, vio milagros tremendos. Pedro caminó sobre las aguas. Pero hasta Jesús un día le dice, cállate, Satanás, porque Pedro no hablaba en el propósito de Dios. ¿Se da cuenta cómo somos? ¿Cómo intentamos vivir la vida cristiana, pero no hemos entendido de qué se trata? Y aquí sigue la historia, porque Pedro le falla. Y el día en la cruz, Pedro no está. Cuando Jesús está en la tumba, Pedro no está. Cuando el Señor es resucitado, Pedro no está. El que le iba a seguir para siempre. Pero ¿sabe cuántas veces le prometí al Señor eso? Y le he fallado, me he apartado. ¿Cuántas veces intentamos con nuestra fuerza formar una vida cristiana, un hogar cristiano? Y como que no alcanza. Y es porque no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro se apartó. Creo que el único que estaba ahí era Juan y algunos más. Pero Pedro ya se apartó y ya no andaba. Y en el versículo 21 lo volvemos a encontrar. El versículo 2 o 3, ahí está. Simón Pedro estaba ahí con algunos de los que eran discípulos de Jesús. Y él dice, voy a pescar. ¿De dónde lo sacó Jesús a Pedro? De estar pescando. Pero Pedro, al verse fracasado, al verse que no daba la talla, él dice, me vuelvo a lo mío. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y es una gran realidad que cuando vos volvés a tu vieja vida, nada vas a lograr. Porque ya no tiene sentido. El volver a pescar no era que era malo. No estaba pecando Pedro. Simplemente se estaba aislando, exiliando. Y si quiere ser que sea más fuerte, escondiendo de Jesús, del propósito de Jesús que él tenía. Me voy a pescar. Qué simple, pero qué profundo que es me voy a pescar. Porque es decir, me vuelvo a lo que era antes. O no quiero seguir en esto. Me escondo. ¿Y sabe cuántas veces yo me he escondido? Muchas veces lo digo, ¿no? ¿Cuántas veces me he escondido del propósito de Dios? En cosas que no son pecado. Pero me escondo detrás de
de un programa de televisión y me pongo a ver fútbol. Me escondo en mi trabajo. No tengo tiempo porque estoy trabajando. Porque tengo que llevar el alimento a mi casa. Y me pongo, qué sé yo, todas las excusas que podemos tener, que son válidas. Pero vos y yo sabemos que nos estamos escondiendo porque le hemos fallado al Señor. Porque ya no seguimos con ese amor que le seguíamos. Y muchas veces le he dicho, me he escondido detrás de un instrumento. No, yo toco un instrumento y me quedo ahí. Y yo sabía que el Señor me llamaba a otra cosa. Yo sabía que el Señor quería más, pero yo me quedaba detrás de algo en lo que yo me sentía cómodo. Volví a mi pesca. Porque le había fallado, porque sentía que no daba la talla, porque sabía que lo que yo le había prometido al Señor no había salido. Y se sube a su barca. Y en esta mañana mi pregunta es, ¿cuál es tu barca? ¿A dónde vos estás yendo? ¿Y en dónde te estás escondiendo del propósito que Dios tiene en tu vida? Vos solo lo sabés. Y ya le dije, puede ser un trabajo, puede ser hasta que no son excusas, pero vos y yo sabemos que dentro hay ese sentirse mal delante de Dios y decir, me escondo y me voy a lo mío. El criar hijos, el criar nietos, un trabajo, un estudio, válido. Pero no vas hacia donde Dios te llevó. En Pedro dijo, vos vas a ser pescador de hombres. Y él dijo, no sirvo, le fallé a Dios. Me vuelvo a ser pescador, lo mío es esto, los peces. Se terminó. Pero ¿sabe que la historia no termina ahí? Porque vos te podés esconder de Dios. O crees esconderte de Dios. Vos podés alejarte de Dios. Vos podés volver o meterte en tu barquita y hacer, no, de esta silla no me muevo y me quedo, esta es mi sillita y me quedo acá. Pero Jesús fue a buscarlo a Pedro. Y esa es mi mejor historia. Que Él me fue a buscar. Ahí donde yo me escondía. Jesús fue a buscar a Pedro. En el mismo lugar de aquella vez donde Él lo tomó. Dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Si habían vuelto a pescar y no habían pescado nada. Entonces Jesús, Él les dijo, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. Como aquella vez cuando el Señor trató con Pedro, lo conoció Pedro. El mismo milagro, en el mismo lugar. El Señor fue por Pedro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces,
pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Esta historia tiene tantas cosas que podría estar horas contándole. Pero ver a Jesús armando un desayuno, pez a la brasa con pan, es increíble. Y ahí estaba Pedro, el que le había fallado. Aquel día, en aquella cena, donde él le prometió fidelidad eterna. Donde en aquellas brasas, donde se estaban calentando, él dijo: no lo conozco. Y ahora, en otras brasas, está Jesús diciéndole: vení, sentate, Pedro. Dígame si eso no es misericordia de Dios. Si su amor no es más grande que el amor que podemos tener nosotros. Que Él, aún viendo nuestra falencia, lo débil que somos, el Señor sabía que Pedro le iba a fallar. Y eso es lo que nosotros no podemos a veces comprender. El Señor sabe lo débil que somos y que le vamos a fallar cuando actuamos como Pedro. Pero ahí está Jesús, yendo a buscarlo una vez más y invitándole a la mesa. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y aquí comienza una historia, una de las mejores charlas entre Pedro y el Señor. Pedro no era digno de sentarse al lado del Señor. Pero el Señor lo invita nuevamente porque Él quería que cumpliera su propósito. Y aquí comienza esta charla. En el versículo 15. Cuando habían comido, porque se ve que primero la comida, después las charlas. Cuando habían comido, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro, perdón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tres veces le negó Pedro. Tres veces el Señor le pregunta: ¿me amas? Y desgraciadamente la Reina Valera no traduce bien
porque sabemos que la palabra del Señor fue escrita en griego. Y no traduce bien estas palabras, porque la palabra amor, la palabra amar, en el griego tiene varios significados, hay 5 significados, creo. 5 significados, Jenny, ¿no? 3 o 4 significados distintos de la palabra amor. Uno es amor ágape, que es un amor sacrificado, un amor extremo. Después está el amor fileo, que es un amor más de cariño, de querer a alguien. Después está el amor eros, que es el físico. Y no sé, me estoy olvidando de 2 más, pero hay. Pero acá el Señor le está diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esto tiene una charla muy profunda. Y la nueva traducción viviente realmente lo pone como tiene que ser. Así que me gustaría que, si lo podés poner, en el versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Ese amor que le pregunta al Señor es el amor ágape. Pedro, ¿vos me amás con ese amor sacrificado del que realmente me dijiste? Porque recuerde la charla. De ese amor que ibas a dar tu vida por mí. ¿Me amás con ese amor que te jugarías por entero por mí? La realidad es que Pedro ya lo demostró que no. Entonces le dice: Pedro, tú sabes, Señor, tú sabes que te quiero. Va cambiando, ¿no? Entonces dice: alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? El amor ágape, ¿me agapea? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes ¿qué? Que te quiero. Porque es una realidad decir: no te voy a mentir, ya te fallé. Yo te quiero, Señor. Pero sé que no es ese amor que iba a morir por vos, porque realmente no lo soy, no puedo, no doy la talla. Pero te quiero. Y entonces el Señor le dice, en unas palabras: salí de tu escondite y cumplí el propósito por el cual te llamé. Andá y apacentá a mis recién convertidos. Andá y ayudá a la iglesia que iba a venir, ¿no? Estoy traduciendo una versión Pablo. Versículo 17. Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan. Cambió el Señor. Ya no le pregunta: ¿me amás sacrificadamente y darías mi vida por mí? Sino que Jesús le dice: bueno, a ver, Pedro, ¿me querés? ¿Me querés? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, y ahora se lo cambió: ¿me querés? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Yo no soy ese que creí ser, que tenía tanta fuerza, tanta inteligencia, que iba a dar mi vida por vos. El que cantaba esas canciones tan que no, yo daría todo. Pero te quiero. Y aquí empieza la nueva relación de Pedro y Jesús. En esta charla. Porque ahora sí se niveló. Ahora sí
Estamos hablando el mismo idioma, Pedro. Porque no se trata de cuánto amemos nosotros al Señor. Se trata de que Él nos ama a nosotros. Y su amor sí es eterno. Su amor sí fue sacrificado. Su amor sí es leal. Su fiel amor es el que nunca te falla. Gloria al Señor. Porque de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, es con su Espíritu, dice. Pero tenemos que entender que ¿cuántas veces actuamos como Pedro? Intentamos y años hacemos lo mismo. Porque nos prometemos y cumplimos y queremos hacer tantas cosas, pero le fallamos al Señor. Pero el Señor no te va a dejar. Él va a ir ahí donde estás escondido. Y nuevamente va a traer y te va a decir, sentate conmigo acá. Y charlemos. Y te voy a explicar de qué se trata el Evangelio de Dios. Que no se trata de vos. Se trata de mi pacto que yo hice contigo. El Señor sabía que Pedro le iba a fallar. Sin embargo, el Señor estaba más interesado en que Pedro cumpliera su propósito por el cual fue llamado. Y en esta mañana esto se trata. Que el Señor está más interesado en que vos cumplas el propósito por el cual fuiste llamado. Aunque le fallaste, aunque te alejaste, aunque te escondiste, aunque no diste la talla cuando el Señor te habló. Él está interesado y va a ir otra vez a tu encuentro. Para que entiendas de qué se trata esto. Entonces le dice el Señor, Pedro, cumplí tu propósito. Alimentá a mis ovejas. Porque para eso fue llamado Pedro. Y esta historia termina de una forma maravillosa. Dice el versículo 18. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús, en esa charla, donde le muestra su propósito, le declara una profecía, le declara lo que va a pasar a Pedro. ¿Dónde falló Pedro? ¿Se acuerdan cómo empezó esto? ¿Dónde falló Pedro? En que él le prometió que le iba a ser fiel hasta el final. Falló ahí. Sin embargo, el Señor le dice, Pedro, vos me vas a seguir hasta el final. Porque vos vas a morir como un mártir. Vos vas a estar conmigo. El Señor lo reivindica y le muestra que Él realmente iba a cumplir, pero ahora no con su fuerza. No ahora con lo que él creía, su ego, su manera de seguirle al Señor, sino con la gracia y el fiel amor del Señor. Pedro por fin entendió que no se trata de nosotros. Se trata de cuánto Él te amó a vos, que aún siendo imperfecto, Él sigue creyendo en vos. Y le dice, Pedro, vos vas a terminar el camino por el cual comenzaste.
Quiero terminar leyendo 2 Corintios capítulo 12. Mire, hermanos, podría decirle muchas cosas, pero quiero dejarle esto que entendamos. Que podemos intentar tener todas las buenas intenciones de servir a Dios. Y hasta con nuestro intelecto, nuestra fuerza, nuestro conocimiento, podemos intentarlo, pero le vamos a fallar al Señor. Si no entendemos que hay un evangelio de gracia, el cual, aunque vos no lo merecías, Él te ama. Y aunque vos no puedas, Él sigue creyendo en vos. Y aunque vos te alejes, Él te va a venir a traer. Solamente porque Él te ama. Porque Él te ama. Y Él murió por vos y vos valés para Él. No importa lo que te diga al lado, no importa si le abandonaste, no importa si vos dejaste el camino, si te cuesta ponerte las pilas con el Señor. Él sigue creyendo en vos. Y esta es una mañana donde el Señor dice, si realmente entendés de qué se trata el Evangelio, vas a cumplir lo que yo prometí en tu vida. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Versión Reina Valera. Por favor. Voy a pedir a los músicos que estén pasando. ¿12:7? ¿Reina Valera es esta? Estoy perdido acá. Ahí está. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue alguien que dice que fue al tercer cielo, que recibió revelaciones poderosas de Dios. Alguien que evangelizó y predicó el evangelio por muchos lados. Pero Pablo era alguien que entendía de qué se trataba el evangelio del Señor. Lo que es el evangelio de la gracia. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pedro está diciendo, para que yo no me la crea, por todo lo que el Señor me ha hecho vivir y todas las cosas poderosas que he visto, los milagros y lo que Él me ha usado, Él me ha puesto algo para que yo tenga los pies sobre la tierra y que entienda que no es mío, sino es de Él. Y que no es por mí, sino que es por Él. Versículo 8. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. De eso se trata el Evangelio. Si no le vamos a fallar continuamente al Señor. Si no vamos a pasar lo que le pasó a Pedro. Porque creemos que nosotros somos autosuficientes, creemos que nosotros podemos, sí. Y después le fallamos. Y Pedro tardó 3 días, nosotros podemos hasta mañana ya fallarle al Señor. Porque lo que el Señor está diciendo es, mi gracia es suficiente, mi amor. ¿Sabe qué es gracia? Es un amor no merecido. Es un regalo que Dios te da, que no lo mereces ni podés pagarlo. Pero Él te lo da. Y eso es para todos. Aún para los que vienen por primera vez. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, lo conocemos tan de memoria estos versículos, ¿no? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Entonces, ¿por qué creemos nosotros que le podemos ser fiel al Señor y hacemos tanto aparato de lo que Dios
que Dios ha hecho y no, qué sé yo, y le prometemos a Dios, no sé, la vida, el cielo, la luna. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad. En lo que sos, hermana, en lo que sos, hermano. Pablo termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. En lo débil que somos, en lo frágil que somos. En cuántas veces podemos fallarle al Señor, pero en nuestra debilidad, su poder nos levanta. En su gracia, nosotros podemos cumplir el propósito que Dios nos ha puesto. Versículo 10, terminamos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Le dije que el camino del Señor es distinto a como uno lo ve. Usted lee el libro de superación personal, usted lee el libro de autoayuda y dice, no, porque vos podés, porque vos podés hacer esto. No, porque el yo, el ego. Pero el camino del Señor dice, no se trata de vos, se trata de cuánto yo te amo a vos y que vos en tu debilidad, pero creyendo en mí, en ese manto de gracia, en ese regalo que no merecías, pero que Él te ama igual, podés cumplir el propósito de Dios. Por eso dice, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Qué evangelio raro, pero es el evangelio del Señor. En las necesidades que uno puede tener en su hogar, en su casa, en angustias. Y esto termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces eres fuerte. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor.